Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Empezamos esta noche de lunes, es decir, reiniciamos más bien esta noche de lunes el estudio que estamos realizando del Evangelio de Juan. Ciertamente es importante que veamos aspectos que se relacionan a temas tal vez muchas veces los han escuchado, los han compartido, y vamos a tratar de ver aspectos fundamentales en este estudio. Amén. Pero para eso siempre entregando esto al Señor. Padre amado, bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, la oportunidad que nos das de acceder a tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno para siempre, tú, misericordia. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza, porque eres bueno, Señor. Ayúdanos a discernir, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Ciertamente no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Gracias, papito. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, amados, habiendo ya desarrollado el capítulo 1, entramos al capítulo 2 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 2, nos habla acerca de las bodas de Caná. Y nos dice en el versículo 1 adelante: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. En el versículo 4 dice lo siguiente: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué le estaba diciendo el Señor en este momento a quien llegó a ser María, madre de la naturaleza humana de Jesús? Jamás nos debemos referir a María como madre de Dios, porque Dios no tiene madre ni padre, ni principio de días, ni fin de días. Madre de la naturaleza humana de Jesús. Le aclara un aspecto importante. Como nuestro Dios es un Dios de orden, todo tenía su orden, y no había llegado todavía la hora en que Él empiece su ministerio de salvación en la tierra. Por eso es que le dice: aún no ha venido mi hora. Y dice, más adelante, dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Aquí sería interesante que se pueda subrayar este aspecto. ¿Por qué? Porque si hay algún mandato de María en la Biblia, es este: haced todo lo que os dijere. ¿Quién? El Señor Jesús. Sí. Ella fue su discípula, y ella es la que dice que precisamente se haga todo lo que Él os dijere. Entonces, en ningún momento se puede prestar atención a María como corredentora, como, digamos, lo que se ha ido enseñando muchas veces, y lamentablemente a los niños, ¿no? De decir que a través de María se puede llegar al Padre, como se hace en una casa promedio, por decirte, ¿no? Primero se habla a la mamá, y la mamá le dice al papá, y todo lo demás. No, para nada. El Señor no necesita intermediarios. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Punto. Se acabó. Entonces la madre de Jesús le dice: haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. La situación del dueño de casa, o aquel que estaba, digamos, había convocado a la boda, era una situación extraordinariamente difícil. ¿Por qué? Porque quedarse sin vino iba a resultar en algo oprobioso.
¿no? Entonces, el Señor en su misericordia y en su amor, a pesar de que no había llegado todavía su hora, como él mismo lo menciona, acepta hacer este primer milagro. Amén. Este primer milagro. Y ahí está precisamente cuando dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Amén. Amén. Ahora bien, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Era algo que realmente denota, ustedes saben que es importante tratar siempre de discernir el sentido espiritual de la Escritura. La Biblia es un libro espiritual que hay que discernirlo espiritualmente. Ya, de todas maneras, el cambiar una naturaleza por otra es algo sobrenatural. Algo que es agua, convertir en vino, es sobrenatural, es totalmente diferente el agua y el vino. Pero dice que cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ¿no? Les dijo, el versículo 10 del capítulo 2 que estamos viendo de Juan, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué significa eso? Ahora bien, el sentido espiritual parece que nos muestra, ¿no es cierto? Ya en el versículo 6, vamos a ver un poquito atrás, estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Eso denota, digamos, la ley, ¿no? La ley estipulaba que tenía que haber esto, tenía que haber agua para purificación. Pero él utiliza esto y lo transforma en vino. El sentido espiritual sería que de algo que se refiere a la ley iba a transformar en algo mucho mejor, que es la gracia. La gracia se expresa a través del vino, que es realmente algo de excelente calidad. Por eso dice, entonces cuando ya han bebido, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El versículo 11 manifiesta algo muy importante. Este principio de señales hizo Jesús en Caná, ¿dónde? Galilea. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora viene lo siguiente. ¿Por qué será que el Señor empezó en Caná de Galilea y no en Jerusalén? Caná de Galilea es al norte, ¿no? El Señor había venido precisamente a cumplir algo que después lo estipula la misma palabra. A lo suyo vino primero, pero los suyos no les recibieron. Mas a los que los reciben les da la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Galilea se consideraba de los gentiles, de los no judíos, o mezcla de judío con extranjero. Entonces, ahí hace el Señor, porque estaba mostrando que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea, de toda raza, pueblo, nación, lengua, que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Bien, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. A partir del versículo 13, muestra algo que es terrible, o sea, es bien fuerte. ¿Por qué? Porque el versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La Pascua era dentro del calendario religioso judío, de las fiestas anuales, que algún momento Dios mediante podamos también estudiar, las fiestas judías.
El calendario judío religioso empezaba precisamente con la Pascua y los panes sin levadura. Entonces se estaba celebrando la Pascua, esa fiesta. Subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y es interesante este detalle. Haciendo un azote, noten ustedes que dice haciendo un azote de cuerdas. No le dijo a Pedro, hazme un azote, o le dijo a uno de sus discípulos. Él mismo es un azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ahora bien, en el atrio en el templo habían atrios, habían patios. El patio de los varones, el patio de las mujeres, el patio de los gentiles. Generalmente el patio de los gentiles o de los no judíos era destinado precisamente para que hayan estos puestos de animales que se ofrecían, ¿no es cierto?, que se vendían. ¿Cuál era el propósito? De que el que llegaba al templo podía ya, es decir, no tenía la necesidad de traer desde su casa un animal, sino comprar ahí para entregarlo al sacerdote y pueda ofrecerlo en sacrificio. ¿Amén? Lo mismo ocurría con los cambistas. Los cambistas eran aquellos que cambiaban moneda del templo, que se llama siclo, con los que traían, por ejemplo, los jornaleros que cobraban en denarios. El denario era romano, traían desde Roma. Entonces, no podía entrar una moneda romana al templo como ofrenda, sino tenía que ser siclo, ¿no? Ahora, la verdad que alguien, humanamente hablando, podía pensar y decir, pero ¿qué tiene de malo? Más bien estaban ayudando a las personas para que puedan comprar animales y ofrecerlo en el templo, y lo mismo los cambistas. Lo que se puede ver externamente es diferente cuando el Señor ve. El Señor ve lo que no ve el hombre. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, el Señor ve el corazón. Y lo que estaba viendo el Señor era que la única motivación que había ahí era de hacer dinero. Ganancia. Para nada que era que eso, que la ofrenda, que para el Señor. No, el asunto era negocio. Por eso dice más adelante, y se enojó, y hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todas las ovejas, los bueyes, esparció las monedas, los cambistas, volcó las mesas. Esto, la verdad, sinceramente, el único que podía hacer esto, el único que podía tener la autoridad para hacer esto, era el Señor. Un judío promedio jamás se hubiese atrevido. Imposible. Ni por si acaso. Pero ahí viene lo siguiente, ¿no? Dijo a los que vendían palomas, quita de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En el mercado, ¿cuál es el propósito? Vender y comprar, hacer negocio. Ese es el mercado. Así es. ¿No es cierto? Pero no, pues entonces más adelante dice el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y esto, hermanos queridos, es muy importante discernir. ¿Dónde está? ¿Qué significa en el versículo 17 del capítulo 2 de Juan? El celo de tu casa me consume. Significa que todo ministro del Evangelio, todo pastor, tiene que tener ese celo por la doctrina, ese celo por la palabra. Amén. El celo de tu casa me consume. O sea, definitivamente, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta expresión, ya cuando llegó la pasión del Señor Jesús, en el juicio injusto que tuvo, muchos utilizaban esta expresión que dio para
que se había referido al templo físico, ¿no es cierto? No se estaba refiriendo al templo físico. Ellos pensaron que él se refería al templo físico que estaba ahí, que había sido edificado por Herodes, hermoseado por Herodes, ¿no? Pero que dice, ustedes lo destruyen y en 3 días yo lo levantaré, ¿no? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? ¿No es cierto? Refiriéndose al templo físico. Pero no. Herodes el Grande comenzó a reconstruir el templo el año 19 a.C., lo que significa que esa visita de Jesús al templo se dio alrededor del año 28 después de Cristo. Pero él no hablaba del templo físico, sino hablaba de su cuerpo. ¿Amén? Justamente el Señor aclara este punto cuando dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. O sea, se estaba refiriendo al hecho de que destruyan este templo, que es su cuerpo, y en 3 días lo llevaron. ¿Cómo qué? Lo llevaron a la cruz, murió, y al 3er día resucitó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, más adelante en el versículo 23 encontramos confirmado lo que hablábamos respecto de lo que el Señor ve y lo que el hombre ve. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve el corazón. El versículo 23 que dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Creyeron. Pero hay un detalle muy interesante que sería interesante que lo puedes subrayar. Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Claro. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dentro de su corazón. Amén. Entonces ahí encontramos los pilares que deben caracterizar tu vida cristiana. Motivación, prioridad, integridad. Si tu motivación es Cristo y tu prioridad es Cristo, automáticamente va a haber integridad en tu vida. En todo lo que hagas siempre vas a considerar a Cristo. Amén. Y vas a temer para hacer cualquier cosa que le desagrade. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Amén. Continuamos entonces, amados, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que nos habla de algo que es relativo al nuevo nacimiento. Por tanto, es fundamental que nosotros lo consideremos con mucha calma. En el versículo 1 del capítulo 3 nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿qué? Nicodemo. Era un principal entre los judíos. O sea, era una persona muy importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué significa Rabí? Maestro. Amén. Ahora bien, ¿qué movería? Porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. La mayor parte de los fariseos es una secta judía, por si acaso. Los fariseos eran una secta judía que componían el Sanedrín, el Consejo Judío. Una secta judía, de las varias que hay. Otra secta eran los saduceos. Otra secta eran los herodianos, sectas judías. La secta de los fariseos era una secta que se vanagloriaba y como que conocían muy en detalle el Pentateuco y la ley. Dominaban. Para ser de la secta tenía que ser una persona muy, muy conocedora de la ley. Cuando empezó su ministerio el Señor, tuvieron celos y los rechazaron. Y fueron sus enemigos. Pero de pronto aparece este personaje, Nicodemo.
siendo no uno más, sino un principal. ¿Qué movería a Nicodemo a buscarlo? Aunque sea, bueno, de noche para que no lo vean seguramente, pero aunque sea de noche, ¿no? Fue a buscarlo al Señor. Acercarse a él. Porque había algo en él que dice, no puede ser una persona común y corriente, tiene que ser alguien que es enviado de Dios. Uh-huh. Y el versículo 3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso sí que lo desarmó Nicodemo. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? ¿No? De entrada, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora bien, nos está hablando de un reino. El evangelista Juan utiliza reino de Dios. El evangelista Mateo menciona esto mismo, reino de los cielos. ¿No es cierto? Reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué significa reino de Dios? Reino de Dios es la dimensión de un lugar donde se ama, se teme y se busca al Señor de corazón y se lo sirve. Amén. Es una dimensión, pero un reino que generalmente es espiritual, porque está escondido en los corazones de aquellos que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Este reino se hace visible en un momento de culto, por ejemplo, cuando hay personas que estamos reunidos, hermanos reunidos, que tenemos un mismo Señor y un mismo Rey. Y empezamos. Y alabamos al Señor. Termina el culto, salimos fuera, no sabemos, porque ese reino es, en ese sentido, no es visible, es invisible. Amén. Sí. Es espiritual. Amén. Amén. Pero ese reino, si es reino, tiene un rey. Por eso para nosotros que conformamos ese reino, nuestro Señor es nuestro rey. Hay leyes, hay mandamientos que cumplimos y obedecemos de corazón. Pero también ese reino manifiesta su poder en sanidades, liberaciones. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Sí. Manifiesta su poder. Y también nosotros como hijos del reino venimos a ser embajadores. ¿En qué sentido? Anunciamos. Porque ese reino está acá, está en el mundo, pero no es del mundo. No es del mundo. Es como el embajador. El embajador cuando llega a una nación, A una ciudad. a un país, Ah, ya. y tiene su sede en la embajada, esa embajada se encuentra en ese país, pero no es de ese país, ni el embajador es de ese país, ¿no es cierto? Está temporal. Cuando termina su gestión se vuelve a su país. Lo mismo como embajadores del reino, nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra ciudadanía está en la casa del Padre. Anunciamos el reino. Y todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador viene a pertenecer a ese reino. Amén. 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 Sí, Señor. ¿No es cierto? Entonces, lo que le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo es que era necesario que nazca de nuevo para poder ver el reino de Dios. En ese momento Nicodemo no entiende para nada pues el sentido, porque la Biblia es un libro espiritual que hay que discernir espiritualmente. Así es. Nicodemo no le agarra la cosa y le dice, ¿cómo puede? El versículo 4 del capítulo 3 de Juan, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sí, no, pues, Y respondió Jesús, espiritual, ¿no? de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo y del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ¿qué está diciendo en lo espiritual, no es cierto? Uh-huh. Se está refiriendo, ¿no? Justamente que es a través del Espíritu Santo que viene el nuevo nacimiento. Aquí, lo que es, aclara el versículo 6 del capítulo 3 de Juan.
Lo que es nacido de la carne, Carnes. carnes. Lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu. espíritu es. O sea, es un nacimiento espiritual. Amén. Ya nacimos de nuestros padres, pero cuando nos convertimos, nacemos del Espíritu Santo. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora bien, ¿por qué será importante y necesario el nuevo nacimiento? Porque heredamos la naturaleza caída de Adán. Esa naturaleza caída que tiende al pecado. Cuando estábamos sin esperanza y sin Dios, estábamos bajo la potestad de Satanás. Pero cuando nacemos de nuevo, por eso es necesario nacer de nuevo, ya pasamos de la potestad de Satanás a la luz que es en Cristo Jesús, Amén. perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Amén. Ahora bien, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde va, viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Y por extensión también esto aplicamos ¿a qué? A una pregunta que frecuentemente hacen los cristianos. ¿Cómo sé que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? Si siembras para el Espíritu, cosechas vida. Si siembras para la carne, cosechas muerte. Si estás sembrando para el Espíritu, estás buscando al Señor, estás orando, estás escudriñando su palabra, lo estás tomando en cuenta en todas tus decisiones y lo amas, y lo buscas servir y lo anhelas su presencia. Cambia tu forma No de sabes en qué actuar. momento, así como el viento, no sabes cómo, en qué momento está guiando el Espíritu Santo. De tal forma, por ejemplo, que cuando hablas con alguien, que alguien te pregunta algo y tú le respondes, y de pronto derrama lágrimas. No sabes por qué, porque el Señor ha puesto palabras. ¿Cómo se Y el Señor te está Sí. utilizando. Amén. No sabes ni dónde viene, Sí. ni a dónde va. Así Así es él, que es nacido del Espíritu Santo. Santo. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y ahí le dice el Señor, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Sí. Perdón. Claro, ¿cuál es el problema? No. Que la ley, ¿no es cierto? Lamentablemente, muchas veces los maestros de la ley del Antiguo Testamento o los intérpretes de la ley la mal utilizaron, Totalmente. Totalmente. ¿no es cierto? Empezaron a hacer cargas, mandamientos de hombres, Humanas. y ellos ni con un dedo querían levantar esas cargas, ¿no es cierto? Así es. ¿Y era para qué? Para tener una casta religiosa que Exclusiva. oprima al pueblo. Exclusividad. Eso nunca había sido el sentido de la ley. Nunca había sido el sentido de la ley. Ay, yo era. Entonces, ¿eres tu maestro? ¿Eres tu maestro? ¿Y no sabes esto? Claro. Él necesitaba nacer de nuevo. ¿Ven? Versículo 11, otra vez. Noten ustedes las veces que el Señor menciona desierto, desierto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? Que enfatiza algo. Cuando dice desierto, desierto, enfatiza que es importante. Desierto, desierto, te digo que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis el que os dijera las celestiales? Amén. Entonces, versículo 13. Este es interesante. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sí. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Pero Jesús estaba delante de Nicodemo. Pero vino pues del cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús. Jesús de aquí, está en el cielo. O sea, vino Jesús. Pero Nicodemo lo estaba viendo delante de él. ¿Cómo es que está en el cielo? Por su omnipresencia. Esa es una de las tantas declaraciones de Jesús de su divinidad. Jesús es Dios. Amén. Sí, Señor. Él vino 100% hombre 100%. y 100% Dios.
y aquel que niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es el anticristo. Y versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Necesario. ¿Qué le está diciendo? Que es necesario que el hombre muera. Para morir nació. Moisés levantó la serpiente. Pero resucitó. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Ese pasaje, amén. En Números capítulo 2, versículo 19. Cuando la vara así su serpiente. 2:19. Vamos a irnos un poquito a confirmar. La palabra confirma la palabra. Números capítulo 2, 19. versículo 19. 19. Amén. Números 4. Entonces, encontramos que dice. 2:19. No, a ver, un ratito, No, perdón. no es. No. Debe estar en Éxodo. Perdón. 21:9. Números capítulo 21, versículo 9. Perdón. Amén. La serpiente de bronce. 21, vamos a leer desde el 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y ahí está. Se desanimó el pueblo por el camino. Eso se murmuró. Si hay algo que al Señor le desagrada es la murmuración. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué pan se estaban refiriendo? Al maná. Al maná. 21:9, ¿no? 19. 21:6. 4. Es el 4 estamos leyendo, hermanito. 21:6. Jehová se enojó. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés, Verso 8. Ya. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. A esto se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En qué sentido? En que sea necesaria su muerte para perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera es que continúa un versículo que yo les voy a decir, por favor, que siempre lo recuerden. Tal vez el versículo más conocido por el pueblo de Dios. Pero más conocido, pero a veces no tan entendido. Yo le llamo el corazón del Evangelio. El versículo 16. Juan 3:16. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es importante enfatizar en esa expresión, no se pierda. ¿Puede perderse? Sí. El que muere sin Cristo es una eternidad sin Él. Amén. Sí. Entonces puede perderse. Ahora bien, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero es bien necesario seguir leyendo, porque solamente la primera partecita nomás. 18. El que en él cree no es condenado, ¿no? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando habla de unigénito, ¿a qué se está refiriendo? Hijo único, porque si fueran varios sería el primogénito. Sí. Unigénito es el único Hijo de Dios en esa calidad de Hijo, de Dios, o sea, divino, por la Trinidad divina, Padre, Hijo Trinidad. y Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, este es versículo 19, 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el problema de la naturaleza caída del hombre, que ama más las tinieblas que la luz. Cuando a veces se confronta a alguien, por ejemplo, de su pecado, se enoja y dice, ¿qué cosa aquí que me estás...? ¿No es cierto? No, porque cuando hay pecado se esconde. Y lo que se esconde pues, en la oscuridad, no en la luz. Cuando la luz resplandece, entonces, lo que tiene que hacer la persona es confesar. Y si el cristiano ha caído, también confesar. Sí, ¿No es cierto? Si es confrontado por su pecado, reconocer y pedir perdón. Pedir perdón. Amén. Amén. Por eso dice, la luz por sus obras eran malas. Porque, versículo 20, ¿qué dice? 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo, lógicamente aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuáles son los pasos del pecado? Se encuentra en Génesis con Eva. Ver, codiciar, pecar morir. y ocultar. Morir. Ver, codiciar, pecar Y ocultar. y ocultar. ¿Ya? Por eso dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más. Ver. ¿Ven? Codiciar, pecar y ocultar. Ver, codiciar, Codiciar, pecar pecar y ocultar. Es lo que hizo Satanás, le mostró. Le hizo ver el árbol prohibido, ¿no? De la ciencia del bien y del mal. Vio, porque le dijo, si comes esto, vas a ser como Dios. Eso está en Génesis, ¿no? Sí, En la tentación. ¿Ven? sí. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas En de Dios. Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Más adelante, el evangelista Juan nos habla de algo que se refiere en su título en su Biblia, dice, el amigo del esposo. Esposo. En versiones más recientes, habla del amigo del novio, porque a la iglesia se la considera la novia, en tanto que todavía no se han producido la cena de las bodas del Cordero. Amén. Ahora bien, vamos al versículo 22 del capítulo 3 de Juan. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Versículo 24, Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, es interesante este capítulo, tan lindo. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿A qué viene el asunto este? Juan es considerado rabí. También tenía discípulos, tenía seguidores. Pero ¿cuál era la misión de Juan? Anunciar la venida del Mesías, del Señor Jesús. Sí. Y por eso vinieron a Juan y le dijeron, versículo 26, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen.
Rabí, te estás quedando sin seguidores. Sin hombre. Amén. Respondió Juan algo maravilloso. Maravilloso. Versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. No puede recibir el hombre nada si no le fuere dado Desde del cielo. Qué bello. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, y lo vamos a ver con versiones más recientes, el que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, mi gozo está cumplido. Está utilizando una metáfora en el sentido siguiente. En lo secular, en lo cotidiano, muchas veces se va a realizar una boda. Y hay amigos del novio y amigos y amigas de la novia. Y los amigos generalmente son los que corretean para hacer todas las gestiones, ¿no es cierto? Así es. Y lo que más se ve al principio son los parientes, a los amigos del novio. Sí. Solamente en la celebración es cuando aparece el novio y la novia, como centro, ¿no? Así es. Entonces, dice, lo que hizo, en un sentido así, Juan, es presentar al novio a la novia, o sea, al Señor Jesús a su novia, que es la iglesia. Amén. Amén. Por eso, dice, ya vino, yo fui enviado para anunciar al que viene. El que viene ya vino, entonces ya le presento a la novia y ahí acabó mi ministerio. Dice, por eso dice, es necesario que ahora él crezca, pero que yo mengüe. Ese tiene que ser el sentir de todo ministro del Evangelio. No aparecer él como el que tienen que ver, sino el ministro lo que hace es conducir a la iglesia, a otros, a Cristo. Amén. Y no solamente, menguar, sino todo cristiano. Todo cristiano, por extensión. Sí. Todo cristiano tiene que buscar eso. ¿Ven? Amén. Continuamos con el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Extraordinario capítulo que nos habla de un diálogo que el Señor Jesús realizó con una mujer samaritana. Cabe aclarar lo siguiente. Samaritanos y judíos no tenían muy buenas relaciones desde la caída de los reinos. Vamos a hacer simplemente una mención. El primer rey de Israel fue... Samuel. No. Saúl. Saúl. Después fue David. Después fue Salomón. Al finalizar el reinado de Salomón, lamentablemente apostató de la fe, ¿no es cierto? Y de esa manera es que el Señor dividió el reino, que antes era un solo reino, Sí. pero se dividió en dos, reino del norte y el reino del sur. El reino del sur se llamó Judea, con su capital Jerusalén. El reino del norte se llamó Israel, con su capital Samaria. Por eso eran los samaritanos. Ahora bien, el reino del sur quedó solamente dos tribus, Judá y Benjamín. El resto estuvieron en el norte. Ahora bien, durante tiempo hubieron una serie de reyes en el norte y en el sur. Por eso es primera y segunda de reyes. Los reyes del norte todos fueron un desastre. Los reyes del sur, algunos fueron buenos, pero muy pocos, ¿no es cierto? Así es. Cuando ya al final terminó la paciencia del Señor, el primer reino que cayó fue el reino del norte. El Señor utilizó a Asiria, el imperio asirio, para venir y conquistar el reino del norte
destruir el reino del norte y nunca más se levantó como reino. Pero antes, en ese periodo, el rey asirio envió gente para que poblaran el reino del norte. Entonces hubo mezcla, judíos y extranjeros. Y a eso lo llamaban los del sur los samaritanos, pero samaritanos como, digamos, que no eran judíos mismos, ¿no? El sur, 100 años después, cayó también con Nabucodonosor, que vino, Babilonia vino y conquistó el reino del sur, ¿no es cierto? Uh-huh. Y fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Después de 70 años volvieron al reino del sur y volvieron a ser reino, pero digamos en situaciones ya de cautiverio, ¿no? Ahora bien, por eso es que había ese problema entre samaritanos y judíos. Problemas, ¿no? Raciales, ¿no? Ahora bien, cuando dice, capítulo 4, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús va y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Cuando veas Galilea siempre es al norte. Jerusalén y al norte. Si ves en el mapa, sí, al norte está Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Samaria era la capital del norte, pues. Sí. Había habido una ciudad donde vivían los samaritanos. Pero los judíos del sur, que tenían el templo en Jerusalén, no permitían que samaritanos entren al templo. Entonces ellos hicieron su propio santuario. ¿No es cierto? Dijeron, como no nos dejan, nosotros vamos a hacer nuestro propio santuario. Ahora bien, pero le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada ¿qué? Sicar, junto a la edad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, subraya, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué hora? Las 12. Las 12 del mediodía. Cuando dice Jesús cansado del camino, ¿qué nos muestra? Que participó de nuestra humana debilidad. Amén. Cansado, caminando. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Estamos en el versículo 7 de capítulo 4. Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, o sea, estaba solo. Uh-huh. Dentro de las situaciones, qué sé yo, cotidianas, tradicionales, no era bueno ver que un rabí hable con una mujer a solas. ¿Y un maestro? Y un maestro, ¿no es cierto? Pero él no había venido a satisfacer conveniencias sociales. Él había venido a salvar lo que se había perdido. Entonces dice, ahora otro detalle interesante es, ¿qué movió a esta mujer? Ir a una hora totalmente inusual a sacar agua. Las mujeres sacaban generalmente al atardecer, al anochecer o al principio de la mañana. No, en pleno sol. Un aspecto que era terrible, el sol, no era mediodía. Y además, algo movió a esta mujer a hacer eso. Era una mujer que vivía una vida desordenada. Además, con una serie de qué sé yo, penas, ¿no? Entonces, el Señor conocía esta situación. Y por eso, buscó hablar con ella. ¿Amén? Amén. Ahora bien, versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Era terrible, era terrible, ¿no? No sabía. ¿No es cierto? No había para nada relación entre samaritanos y judíos. O sea, los judíos del sur los veían con desprecio a los samaritanos. Y los samaritanos los veían a los judíos como igual. O sea, era terrible. Eran tal para cual. Razas y problemas raciales que vemos no solamente en este caso, Actualmente. en pueblos donde hay diferentes etnias y hay disputas y hay peleas. Actualmente, sí. En las ciudades. ¿No es cierto? Pero aquí viene un principio espiritual maravilloso, que tú que estás en sintonía o estás escuchando este mensaje, este estudio, quisiera que lo enfatices cuando compartas con alguien. Este versículo 10 es poderoso. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Por extensión, hoy podemos afirmar lo siguiente. Si el Israel nacional que se encuentra en el Estado de Israel, si el Israel nacional conociera lo que significa el regalo del Padre a través de Jesucristo, si conociera ese don, ese regalo, ¿cuánta de situación ya hubiera superado? Totalmente. Porque los rechazan, porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Israel pasa lo que ha pasado y va a seguir pasando. Y la profecía le llama la angustia de Jacob. La angustia de Jacob. Jacob es Israel, ¿no? Y le dice, si conocieras, se estaba michando de su agua la mujer samaritana. Si conocieras, ¿quién te dice, dame de beber? Tú me pedirías, yo te daría agua viva. Entonces, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? La revelación siempre es gradual. Poco a poco. La mujer primero ve a un judío. Y un judío que además atrevido. Como judío, a ver, pidiéndole que le dé, todavía que le sirva agua, que se lo saque agua. Y después le dice que no tiene ni siquiera ahí balde. ¿Y de dónde va a sacar el agua viva? Entonces, ¿acaso, dice versículo 12, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En Génesis se encuentra este relato del pozo que abrió Jacob y del que bebieron, porque en el desierto encontrar un pozo era, hacer un pozo de agua era algo, era vida directamente. Claro. Pero si algo habría sido para Jacob en ese tiempo, en Génesis registrado, algo tremendo, había venido alguien que es más que Jacob, más que Abraham, más que Isaac, más que Jacob, más que cualquiera de los profetas. Claro. Tú eres más que Jacob, bien orgullosa la samaritana. Bien cuestionadora. Además, otro detalles en la Biblia, detalles para subrayar. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y este es el principio espiritual de aquel que no conoce a Cristo. ¿Por qué es que aquel que ama el dinero no se sacia de él? ¿Por qué que aquel que tiene una serie de cosas sigue teniendo sed? Sigue queriendo más. Sigue queriendo más. Porque hay un vacío que solo Cristo llena. Porque la Biblia dice que todo lo llena en todo. Y aquel que todo lo llena en todos, tu nombre es Cristo Jesús. Y dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, subraya, fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué significa fuente? Que no tiene fin. Que tiene vida. Sale y sale y sale y no como se las termina. vertientes. Vertientes. Qué diferente a ese al agua estancada. Además corre. En cambio, corre. Ríos de agua viva. Ríos. No se queda ahí. No se queda ahí. Fluye. Y es fuente.
Porque si no, sí. Es Porque nuestro la fuente- manantial de vida. manantial, porque fuente que viene de Dios, Centro que manantial viene de del vida. Padre. Ujú. Amén. Amén. Te está haciendo propaganda. Amén. Ya. Ya. La mujer le dijo, ahora sí. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Todavía estaba en la parte humana, ¿no? Lo entiende, Tratando sí, de entenderlo naturalmente. Es él. Naturalmente, Sí, sí. naturalmente. Sí. Decía, entonces yo quisiera que me des para que no venga hasta aquí y saques esta agua. Y no vuelva a tener sed así. Una cosa así. Amén. Jesús le dijo, mira, ve, llama a tu marido y ven acá. Ya está. Ahí es cuando el Señor muestra y revela los El Señor secretos, conoce todo, secretos del ¿no? corazón. Del Conoce corazón. absolutamente De todo. de todos. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. ¿Qué dices? Jesús le dijo, bien No, has dicho, No de todos. no tengo marido. Y precisamente por esa razón venía esa hora inusual, para no ser vista y juzgada por las otras mujeres. No tengo marido. ¿Qué comentarios serían? Su frustración, su tristeza. Había tenido 5, el que estaba allá, ¿para qué su marido? Tal vez la dejaron, no dice, no especifica la escritura. Muy posiblemente la dejaron, la abandonaron. 1, 2, 3, 4, 5. No pasó nada. ¿Y con el que estaba, para qué? Estaba ahí. No tengo marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La confronta. Oh, Es lo que hace el Señor, confronta nuestras vidas. nuestro pecado. Esto que hace el Señor de confrontar las vidas, la encontramos desde el Génesis. ¿Sí? Amén. Sí. Sí. ¿En qué momento? En el momento cuando, por ejemplo, pecaron Adán y Eva, Y el Señor lo y confrontó. el Señor llama y dice, ¿dónde estás tú? Uy, ¿Dónde estás tú? sabía Dios dónde estaba. Y después cuando Caín mató a Abel, ¿qué le dice? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guardia de mi hermano? Es rebelde. Nos confronta. ¿Para qué? Precisamente para confesar nuestros pecados. Amén. Amén. Y dijo, la revelación gradual ya va más. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. No era un judío más, no era alguien más, era ya un... Y el decir a alguien, es un profeta, ya es Palabras mayores. palabras mayores. Amén. Sí, Señor. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Ve? Habían hecho su santuario en el norte, los samaritanos. Y ustedes están adorando abajo, al sur, en Jerusalén. ¿Cómo es? Aquí, allá. Buen cuidado. Jesús dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No es que los judíos es la salvación, sino que el Señor Jesús nació judío. Sí. Nació de la tribu de Judá. ¿No es cierto? Sí. Entonces, definitivamente, es la promesa que le hizo el Señor a Abraham. De tu simiente vendrá aquel que bendecirá a las familias de la tierra. Más, versículo 23. Más la hora. La hora viene y ahora es. ¿Cuándo empezó la gracia? Con Jesucristo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscarán. ¿Será necesario un lugar? No. ¿Necesariamente un lugar? No. ¿Necesariamente un espacio, un templo? No. Somos templos del Espíritu Santo. Amén. Y podemos adorar donde estuviera. Ya vamos al lugar donde es un santuario, un lugar donde
se puede reunirse los hermanos y adoramos juntos, pero salimos de ahí y seguimos siendo templos del Espíritu Santo. Nos llegamos al cuarto, a nuestro cuarto, cierra la puerta, en tu cuarto, sigues adorando. Descansamos, seguimos. Seguimos adorando. Amén. Dios, versículo 24, Dios es Espíritu. Ahí está. El Padre, el Hijo y y el Espíritu Santo. Dios es Espíritu Santo. Y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Es importantísimo el tomar en cuenta el Espíritu Santo. De espíritu a espíritu, ¿así? Correcto. El Señor ha hecho al hombre con espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿para qué puso en el hombre espíritu? Para que pueda comunicarse de espíritu a espíritu. Amén. Sí, sí. ¿Qué pasa con el inconverso? No puede tener esa relación porque su espíritu está muerto. Totalmente. No conoce. Pero cuando recibe al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da vida al espíritu, al alma y al cuerpo, y entonces puede comunicarse de espíritu a espíritu. Amén. Amén. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer tenía religión, conocía, tradición, sabía que iba a venir un Mesías. Sí. Sabía que iba a venir un Mesías. Y ahí está uno de los versículos más bellos del Evangelio de Juan. Pero se imagina, pastor, aquí la mujer le dice que ha de venir Cristo, su nombre. Y Claro. aquí Claro. yo soy el Cristo. Claro. Ay, qué increíble. Jesús significa Salvador. Cristo significa Mesías. Jesucristo, Está el frente Salvador. a él. Por eso, el versículo 26, ¿qué dice? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Wow. Cuando dice yo soy, se está refiriendo al nombre personal de Dios del Antiguo Testamento. No dijo de yo soy yo así. No. Yo soy. Yo soy. Confesó, yo soy. Yo soy el que soy. Ah, no, porque decía yo No soy. es cierto, no, es el Señor, es Dios, ¿no? Porque ¿quién eres? Yo soy. Yo soy. Ahora bien, en esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con él? Entonces la mujer dejó su cántaro, Se fue a la ciudad. fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La revelación gradual había llegado. Dejó el cántaro, había ido a la karaoke, agua. Aquí se volvió evangelista. Amén. Sí, Señor. Entonces, ¿de qué manera les diría que entonces salieron de la ciudad y vinieron a él? Entre tanto, los discípulos rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Amén. O sea, es lo más importante. El mundo pasa, y sus deseos, y sus codicias, y sus ambiciones, Sí, Señor. pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí. Y esa es la verdadera comida. Amén. Sí, Señor. Y acabe su obra. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Versículo 39, hermoso. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, les rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer:
Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nos vamos a ir un ratito, vamos a adelantarnos al capítulo 17 de Juan. ¿Para qué? Para encontrar la oración del Señor por su iglesia. Yo les recomiendo que ustedes lo lean de principio a fin en oración, si es posible. Es bello esta oración del Señor, muy profunda. Directamente se dirige al Padre, nuestro amado Rey Jesucristo. Tiene muchos aspectos, pero solamente aquello que se relaciona con lo que hizo la mujer, hablarles del Señor Jesús. Y entre otras cosas, el Señor Jesús en esta oración hermosa dice, Juan 17, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lindo, ¿no? Y más adelante, algo precioso. Versículo 24 del capítulo 17 de Juan. Padre, aquellos que me has dado, quiero subraya que bello. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Porque Dios es amor. Quedamos en este momento acá y damos gracias al Padre en el nombre de Jesús por este tiempo que ha permitido que podamos escudriñar su palabra. Gracias damos al Señor una vez más por escudriñar este preciosísimo Evangelio de Juan. Lo seguiremos haciendo en próximas oportunidades. Gracias damos al Padre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado, por todos aquellos que de alguna manera han estado en una reunión presencial y para aquellos que también les va a llegar este mensaje grabado. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a ti la gloria. Todos decimos, amén. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Amén.